Hola, ¿qué tal? Bienvenida a un nuevo video de este curso de Delivery App en Flutter. Espero que te estés bien, espero que tu semana vaya súper genial. Hoy es lunes 7 de agosto, hace tremendo calor en Barcelona. Como ves, me he mudado de casa porque, bueno, me he tenido que mudar de piso porque si Dios quiere, pues el año que viene voy a ser papá. Así que estoy muy feliz y, bueno, estoy con muchos cambios, ¿no? De hecho, me he tardado un poco en subir esta sección. Más que nada por eso, porque estuve con la mudanza y luego después, pues bueno, editando, en fin. No quiero agobiarlos con mis dramas. Pues nada, eso. Decirte que feliz si estás viendo este video, feliz si te está gustando mi curso. Por favor, déjame una review en Udemy, ya sea positiva, mediana o negativa. Y si es negativa, principalmente, por favor, dame feedback para yo saber cómo puedo ir mejorando. No solo para este curso, sino para cualquier curso que pueda emprender. Y si te está gustando, pues oye, muchos de ustedes me dan reviews y me escriben y tal, y yo soy súper feliz de que a ustedes les esté sirviendo. Y nada, vamos a arrancar esta nueva sesión del curso. ¿Qué vamos a hacer en esta sesión del curso? Pues la feature para que el usuario pueda añadir, editar o eliminar su dirección de entrega, ¿no? Donde el usuario quiere que le entreguen el servicio. Esto es una feature que luego poco a poco vamos a seguir iterando más, vamos a seguir añadiéndole más features, principalmente cuando querramos añadir la geolocalización, mejor dicho, cuando querramos añadir las sugerencias de direcciones al usuario mientras escribe, ¿no? Que eso es algo que vamos a añadir utilizando pues la API de Google Maps, porque ustedes mismos votaron en YouTube y decidieron entre Mapbox y Google Maps, pues decidieron Google Maps, ¿no? Entonces yo, si quieres votar y todavía estás a tiempo, tienes en mi canal de YouTube, tienes en el apartado de comunidad, pues ahí vas a ir viendo que yo tengo todas las encuestas que voy subiendo. Entonces, decía, vamos a hacer esta primera iteración y luego más adelante vamos a añadir una nueva feature a toda esta feature en general. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, te voy a hacer una pequeña demo de cómo va a quedar el asunto, de cómo va a quedar pues la funcionalidad. Tengo la app corriendo, estoy con la base de datos. Voy a recordarles para todos y todas que descargan este curso, o sea, perdón, que descargan el proyecto desde Udemy o desde Patreon. Siempre lo he dicho infinidad de veces. Por favor, pongan sus API keys, porque como ven, por mucho que lo diga y lo repita, ustedes siguen usando pues la mía. Y lo he dicho muchas veces, lo he dicho en los videos, lo he dicho pues también en Discord, lo he dicho en todas partes. De hecho puse un comentario encima del código: utilicen vuestras APIs, que yo al final voy a borrar esto. ¿Y qué pasa? Que me estoy viendo que muchos de los emails que ustedes ponen aquí coinciden con los emails que luego me ponen en Patreon o que ponen en Udemy, porque Udemy creo que también me da información en los emails, no recuerdo bien. Entonces, si fuesen email de prueba1@gmail.com, pero en realidad ponen emails verdaderos, entonces a mí no me... O sea, que tengan cuidado donde ponen los emails, es lo que quiero decir, ¿ok? No den vuestros emails así de una manera tan fácil. A mí no, a mí me da igual porque yo esto lo voy a borrar. Pero bueno, repito, no me cansaré de recordarles que por favor utilicen vuestras APIs. Bien, vamos allá, ya tengo la app corriendo, voy a hacer login con alguna cuenta que tenga abierta, esta misma de Cane3. Voy a hacer login, voy a decir que voy a loguear con cane3 aquí no me sale el arroba gmail.com. Voy a poner la password, creo que era del 1 al 6. Le voy a decir que sí, que habilite la geolocalización. Ya todo esto lo hemos hecho ya, vea, todo esto lo hemos probado. Aquí tengo como un pequeño bug que, si te fijas, no me está cargando la sesión cuando hago login. Y ya lo tengo bastante identificado. Creo que más adelante vamos a hacer una sección solo resolviendo bugs. De hecho, creo que voy a poner algún post en YouTube a ver si ustedes, probando la app, han encontrado otros bugs para que me ayuden a hacer un poco de QA a la aplicación, ¿ok? Ya tengo identificado dónde es esto, y eso es en el UID del coordinator cuando se lo seteamos al inicio de la aplicación. Esto lo vamos a resolver en una sesión solo para resolver bugs. Por lo pronto, si tú ahora lo que haces es hacer un hot restart,
y vas de nuevo al profile, vas a ver que ahora ya tienes cargado el profile. Entonces, bien, vamos allá. Vamos a mi información, cambiar delivery address. Como ves, ya tengo una delivery address añadida. Si entro, eso es porque estaba haciendo pruebas quizás, pues si entro ya vas a ver que puedes rellenar lo que es la calle, el número, el piso, la puerta, la ciudad, código postal. Puedes poner unas notas. Las notas puede ser, por ejemplo, el timbre no funciona. O déjame con el vecino, el invento. Y le puedes poner también un alias a esa dirección. Un alias es, por ejemplo, casa de mis padres, trabajo, pues si quieres tener varias direcciones, ¿no? Entonces, eso es si quieres verla, si quieres editarla, puedes, por ejemplo, aquí decir, oye, en lugar de, voy a poner una P aquí, save, y eso hace que ya se edite y como ves ya se actualizó. Y si lo miras en la base de datos, pues en la base de datos se vería así. En la base de datos tendríamos una aquí, un poco como hemos ido haciendo hasta ahora, que sea delivery address list, lista de direcciones de entrega, ¿vale? Y tienes, el árbol sería pues con el UID y sería un array de delivery address, ¿ok? Y entonces pues aquí puedes añadir una nueva, pues escribes lo que tú quieras, escribes el number. Voy a hacer esta prueba así poniendo cosas random porque es incómodo escribir en el simulador, así con el teclado. Código postal, pues pones un número, fíjate que tiene validación. Ya luego vamos a mirar qué validaciones le vamos a poner. Puedes poner un código postal, por ejemplo. Y aquí, pues las notas, lo mismo. Oye, pues déjamelo en la entrada, por ejemplo. El alias lo puedes cambiar. Puedes ponerle, en vez de casa, puedes ponerle, pues, trabajo, por ejemplo. Trabajo. Y ya está. Le das al save. Y como ves, en realidad tiene un loader, pero es instantáneo, o sea que va muy rápido. No te deja ver casi el loader. Y entonces, como ves, la estás actualizando. Como ves, pues se organizan con el alias encima, si tú puedes ver más visualmente cuál es el alias, ¿no? Y lo mismo, si quieres editarla, pues la editas. Y si la quieres eliminar, le dices, oye, que sí, estás seguro que quieres eliminar la cuenta, esta dirección de envío. Pues le haces delete y como ves ahora te quedaste solo con trabajo, ¿no? Pues esto es lo que vamos a hacer en esta sección. Y lo que te decía al inicio de que más adelante iteraremos es que yo lo que quiero es que cuando el usuario ponga una dirección también me dé una geolocalización en base a esa dirección. ¿Para qué? Cuando yo vaya al checkout, pues entonces, bueno, en fin, para luego hacer una feature que sea de tracking, ¿no? De cuando el rider salga del restaurante hacia la dirección del usuario, yo pueda traquear todo ese trayecto. Y para eso necesito pues la geolocalización de donde está la casa del usuario, que sería esta dirección, y también la geolocalización del restaurante, que esa ya la tenemos. Entonces, más adelante, aquí lo que vamos a hacer es añadir esto utilizando la API de Google Maps. Pues vamos a poder escribir dirección tal y te va a dar una geolocalización al menos aproximada de dónde está, ¿ok? Y ya está, eso lo vamos a ir añadiendo poco a poco. Vas a ver que va a ser llegar a insertar eso y va a ser rapidísimo. Sin más, pues oye, vamos a arrancar esta sesión. Ya tú sabes, si te está gustando este curso, dale like o dale una buena review en Udemy, que eso me va a apoyar muchísimo para poder seguir trabajando. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a un nuevo video de este curso de Delivery App en Flutter. Espero que te esté bien y tu semana era súper genial. El vídeo de hoy vamos a crear lo que es la capa de data para poder, pues eso, añadir, editar o eliminar direcciones de envío. Para ello vamos a capa de data, repositorios, y vamos a añadir un nuevo... por cierto, como veis, he cambiado a Visual Studio Code. Eso es porque ustedes votaron de que les gustaba más Visual Studio Code que Android Studio y que preferían que el curso o los cursos que vaya haciendo de Flutter pues que estén más en Visual Studio Code. Todo eso pues en la comunidad
Todo eso en la pestaña comunidad de YouTube. Yo voy poniendo pues encuestas, también un poco en Patreon, en Twitter, para ver las diferencias y tal. Y en todas arrasaron Visual Studio Code, que preferían pues que lo usara. Y nada, pues oye, petita hora, vamos a seguir usando Visual Studio Code, que a mí para mí es transparente. O sea, yo me siento bien con Android Studio y me siento bien con Visual Studio Code. Así que nada, ese era un paréntesis. Vamos allá. Vamos a crear un nuevo folder que se va a llamar pues Delivery Address. Aquí vamos a añadir un nuevo file que se va a llamar Delivery Address Repository. .dart, ¿vale? Y también vamos allá, que estamos añadiendo cosas, vamos a añadir el body parameters que vamos a utilizar. Vamos a añadir un nuevo file que se va a llamar Delivery Address Body Parameters. Ya sabes que tú puedes poner el nombre que tú quieras, le puedes poner simplemente Body Parameters. Esto básicamente también le puedes poner, en vez de Body Parameters, le puedes poner Request. También le puedes poner request, como más guste. O sea, yo la verdad es que en los proyectos que voy trabajando hay veces que ya está instaurado una manera de trabajar y yo me adapto, ¿no? Y cuando tengo que empezar un proyecto de cero, pues a veces empiezo de una manera o empiezo de otra, según como tenga el día. Así que tú siéntete libre de utilizar lo que quieras. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear este Delivery Address Body Parameters. Que quiero que entiendas qué cosa es. Esto es básicamente un JSON, que es este que está aquí, ¿ok? Que lo que tienes es un... Este es el array. Este es el array que vimos previamente en el primer vídeo de la sesión, que vas a tener varios objetos de Delivery Address. Entonces, como tal, el Delivery Address, o sea, la dirección, es este JSON, que va a tener un ID, que va a ser un ID único por esa dirección, una latitud y una longitud, que va a ser de tipo double, que eso es lo que te decía que vamos a utilizar más adelante cuando le añadamos la feature de geolocalización. El nombre de la calle, pues el piso y la puerta, que lo tenemos en un solo text field. Esto lo puedes variar dependiendo de lo que tú necesites. La ciudad, el código postal, eso sí, las notas de la dirección y el alias, ¿no? Y entonces eso va a estar dentro de un array, una lista, en este caso que estamos en Dart, que se va a llamar con la key Delivery Address, ¿no? Y esto viene siendo pues el ID del usuario. Así es como se vería un poco el árbol. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Ya sabes, lo hemos hecho varias veces utilizando la web quicktime.io, pues simplemente pones ese JSON y ya te devuelve pues todo este objeto que voy a copiar aquí, que es básicamente el mismo JSON convertido a un objeto de Dart, que tiene pues los campos que hemos hablado, tiene el constructor para que tú se lo pases y luego tiene el método fromMap y toMap, que lo utilizamos mucho para pues parsearlo a un mapa o al revés, ¿no? Pasearlo desde un mapa, ¿no? Y entonces es bastante sencillo, lo hemos hecho varias veces. Y este viene siendo pues la clase que define el JSON como tal, y este viene siendo la clase que define la lista de JSON, ¿no? La lista de Delivery Address, que es básicamente, como ves, una lista de estos parámetros. Como estamos utilizando Firebase, como te he dicho, le estoy intentando separar lo que son los bodies o en este caso las requests de los responses, porque así es como normalmente lo utilizarías trabajando con endpoints, con un servicio y tal. Pero como ya sabes, en Firebase, como estamos tirando directamente a la base de datos, podrías reutilizar el mismo objeto, podrías reutilizar el mismo modelo. Pero bueno, no es lo que busco. Quiero que esto sea pues reutilizable. Entonces, ya tenemos pues el body parameters. Ahora vamos a crear el repositorio. También nos hará falta los decodables. Eso lo tenemos en la carpeta decodables. Aquí tenemos todos los objetos que vamos a parsear de JSON de servicio, ¿no? El servicio te manda un JSON en crudo y nosotros lo vamos a parsear a objetos de Dart. Esos son los decodables. Pues vamos a crear un nuevo folder. Se va a llamar Delivery Address y vamos a crear un nuevo archivo
que se llame deliveryaddressDecodable.dart. ¿Y qué vamos a poner aquí? Pues básicamente era el mismo objeto anterior, pero con otro nombre. Y tú dirás, bueno, pero si son el mismo objeto, ¿por qué no utilizo el mismo? Tienes razón, podrías utilizarlo, ¿eh? Fíjate que es el mismo que acabo de crear previamente, pero con otro nombre. Lo podrías utilizar. Uno es la request y el otro es la response. Pero si más adelante no quieres utilizar Firebase y quieres utilizar un servicio que quieras crear, a lo mejor te conviene tenerlo así, por separados, la request de la response. Y entonces también es más escalable. Imagínate que el día de mañana quieres cambiar la request porque le quieres pasar algún parámetro nuevo o lo que sea. Entonces ya tendrías dos objetos y podrías cambiar uno y el otro no se afecta. Pero si en cambio tienes uno solo y lo necesitas modificar, pues ya no escala. Entonces a veces es necesario tener algo, entre comillas, duplicado, pero en realidad es previniendo que puedas escalar la aplicación más adelante. Entonces, pues este viene siendo decodable. Ahí estoy haciendo un poco scroll por si lo quieres copiar y pegar, pero como te decía, si ya sabes trabajar con Quicktime.io, pues vas a ir rapidísimo. Y ya teniendo la request y la response, pues vamos a montar el repositorio. Lo primero es que vamos a crear la abstracción. La abstracción se va a llamar Delivery Address Repository y va a tener dos métodos, el get y el save, ¿no? Porque con el save pues vas a poder actualizar la dirección y también lo vas a poder eliminar en el caso de que la quieras eliminar, porque siempre vas a hacer un save de la lista entera, ¿ok? No solo de una. Entonces, bueno, ya lo vas a ver en acción. Vamos a importar la response y la request, en este caso. Vamos a importarlo así y vamos a importar esto también así. Una vez que tenemos la abstracción, vamos a crear la implementación. Que le vamos a poner default delivery address repository. Va a extender de mi abstracción. Vamos a sobreescribir los overrides y ya lo tendríamos listo. Esto va a tener unas dependencias. Como ves, la implementación está vacía. No tiene de dónde tirar ni de dónde hacer nada. Pues tiene que depender de algo. ¿Y de qué va a depender? Pues de nuestro Real-Time Database Services. Vamos a importarlo. Vamos a ver si me lo pilla. Real-Time Database Services. Y vamos a usar el default Real-Time Database Services. Perfecto. Ahora sí, ahora ya tenemos el Real-Time Database Services que nos va a ayudar a hacer el get y el save. Entonces, tenemos que asignarle el path. El path es básicamente pues la ruta que vamos a seguir en la base de datos. La base de datos, como ves, tienes el path collection, payment method, place list, users. Pues ahora tenemos que añadir un nuevo path que se va a llamar, ya sabes que yo con los nombres soy fatal, pues se va a llamar Delivery Address List. Me lo acabo de inventar. Bueno, me lo inventé cuando lo hice hace tiempo. ¿Qué más? Vamos a hacer el get. Vamos a hacer un try, porque esto puede lanzar un error y tenemos que capturarlo y tenemos que gestionarlo. Un try catch, donde el tipo de error que estamos esperando recibir es un failure. Vamos a importar el failure y aquí en el catch vamos a capturar ese failure. ¿Qué va a pasar si viene un failure? Aquí viene la parte interesante y eso lo vimos con los payment methods en la sesión anterior, que básicamente tenemos que saber si la base de datos nos está devolviendo un nulo. ¿Y por qué? Porque la base de datos, cuando nosotros hacemos un fetch de una key, la base de datos te puede devolver un 200 que todo fue ok, pero ¿qué pasa? Que fue que no encontró la key, entonces te devuelve un nulo. Te dice, oye, mira, el JSON que tú estás esperando recibir en el path que viene siendo pues delivery address, no hay nada ahí, entonces te devuelve un nulo. Pero claro, eso no quiere decir que fue un error de servicio o fue un error de que el usuario no tiene conexión o lo que sea. Eso quiere decir que es que no tiene delivery address, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que definir esos dos tipos de errores. Entonces, para eso, ya en la sección anterior, pues decimos, oye, mira, si fue un HTTP exception, que quiere decir que vino un nulo, pues entonces
hazme un getPaymentMethod, que es este método que tenemos aquí, getPaymentMethod. Vamos a importar pues AppFailerMessage. Este método getPaymentMethods es este que tenemos acá, que lo tenemos ya dentro del decodable, que básicamente es, oye, devuélveme una lista pero vacía, con un array vacío, con una lista vacía. Perfecto, y entonces ahora vamos a rellenar el try, que básicamente el try lo que va a hacer es decir, oye, necesito, pues esto vamos a hacerlo asíncrono. Oye, dame la response que venga del getData, punto, le pasas el path más el local ID que vamos a recibir por parámetro y le decimos que luego esa response nos las mapee al decodable, ¿no? Que es la lista que ya pasamos. Este response es un mapa genérico y con el método fromMap ya lo pasamos a nuestro decodable. Y entonces ya lo tendríamos el get. Entonces el save es más sencillo de hacer porque no tenemos que hacer toda la historia de gestionar el error. Aquí vamos a decir que esto va a tener una operación asíncrona dentro. Lo mismo, vamos a hacer un try y aquí vamos a hacer un catch. Vamos a capturar el failure y aquí vamos a capturar el failure y simplemente lo vamos a retornar. Vamos a retornar un future.error con el error que venga pues de servicio, que es lo que vamos a hacer dentro del try, pero vamos a intentar hacer un put de lo que venga en los body parameters. Aquí me falta este path, que básicamente el path es el path que tenemos aquí en privado más el local ID, justo como teníamos con el get aquí. Y entonces este put data, en vez de ser, es body parameters, así. Me equivoqué con la E y claro, ese refactor lo tengo que hacer y comérmelo yo solo porque me equivoqué en poner, en vez de la E puse la A. Así que bueno, ya lo haré, es una pequeña tontería. Y como ves, yo lo haré aquí en el proyecto que estoy utilizando para los tutoriales, pero en el proyecto de Patreon lo tengo bien, body parameters. Pues ya tenemos el repositorio. Este repositorio es quien nos va a tirar en la base de datos. Va a tener solamente dos métodos, el get para recibir la lista de delivery address con la funcionalidad o la lógica un poco con la gestión del error, como te comenté. Y el otro va a ser un save que le vamos a pasar esa misma lista de delivery address más el local ID y la vamos a actualizar cada vez que la necesitemos. Y ya estaría. Ahora, en el siguiente video lo que vamos a hacer es ir a la capa de domain, que es la que representa la lógica de negocio de la app que va a tirar de este repositorio. ¿Okay? Así que sin más, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de este curso de Delivery App en Flutter. En el video de hoy vamos a seguir con lo que estamos haciendo del video anterior. Vamos a pasarnos a lo que es capa de domain. Capa de domain, donde pues capa de data ya tuvimos pues la request, la response, ya llamamos a la base de datos. Pues en capa de domain lo que vamos a hacer es lo que representa eso para la aplicación a nivel de lógica de negocio. Pues la aplicación va a tener delivery address, va a tener una lista de direcciones de entrega. Eso es lo que representa. Entonces vamos a crear un nuevo folder que se va a llamar delivery address y vamos a crear un nuevo use case. Va a ser un nuevo file que se va a llamar delivery address use case.dart. Bien, antes de seguir vamos a crear la entity. ¿Qué cosa es la entity? Pues viene siendo un objeto que se crea casi siempre a partir de el decodable, que viene siendo la respuesta que viene de servicio, y es un nuevo objeto que es el que le vas a dar a la capa de abajo de presentación. Entonces, ese objeto que le vas a dar a la capa de presentación, tú eres field free, ya no es a imagen y semejanza del JSON que viene de servicio. Puedes coger los campos que quieras, añadirle más campos, añadirle métodos, lo que tú quieras, porque eso es un objeto que ya es tuyo y que no tiene que ver nada con el servicio, ¿no? Y entonces de esa manera vas separando responsabilidades. Entonces vamos a crear un nuevo folder, se va a llamar delivery address y nos vamos a crear pues la entity.
Llámale entity, llámale, pues yo lo he visto en capa de domain como entity, también como business model, también como tú quieras, llámala como tú quieras, pero que sepas que es para eso es que está ese objeto. Ese objeto, como decías, es muy similar al decodable, vamos a crearlo ya. Va a tener los mismos campos, vamos a tener el método from_map, to_map. Tenemos un método que es estático, que te va a devolver una sola delivery address vacía, ¿okay? Que eso lo vamos a utilizar más adelante. Tenemos un método, ¿ves? Que te devuelve un booleano. Ya como puedes ver, ya esto tiene más campos, tiene más cosas. Es un booleano que es para verificar si es una delivery address válida. Aquí puedes añadirle más lógica a este booleano, porque le puedes añadir pues 1000 cosas más. Yo en mi caso simplemente me he limitado a decir, oye, si la latitud es igual a 0, si la longitud es igual a 0, o la dirección está vacía, o el piso está vacío. Si alguno de los campos está vacío, pues entonces me va a decir que no está válido. Me vas a retornar un false. En cambio, si todo esto no se cumple, pues me vas a retornar un true, quiere decir que es una dirección válida. Entonces, y como ves, pues además de ser un objeto que puedes utilizar, pues tiene un pequeño cositas que te pueden ayudar, que ya no es imagen y semejanza del servicio. Y también vamos a tener pues la entity, que va a ser la lista completa de todas las direcciones, ¿no? Se va a llamar delivery address list entity, que va a ser la lista de ese objeto que te estaba enseñando antes, y va a tener un método también que vamos a importar, que básicamente que nos va a transformar la misma entity a un body parameter, que viene siendo la request, para que nos vaya a ayudar, para que nos ayude de manera más fácil pues transformar la entity a la body request para poder actualizar para poder actualizar la base de datos, ¿no? Entonces, pues este método es también como un pequeño helper. También tienes otro pequeño helper que devuelve un booleano que te dice, oye, ¿tiene delivery address? Quiere decir que si la lista no está vacía, pues entonces true, eso es igual a true, entonces sí que tiene. Si no, pues no tiene delivery address. Eso es otra cosa que nos va a ayudar con la lógica de UI. Como ves, puedes hacer un poco de scroll para que lo puedas copiar si quieres. Igual, como ya sabes, es idéntico al anterior. Ok, perfecto. Vamos allá. Entonces vamos a crear ahora el use case. El use case es una abstracción que tiene también dos métodos. Es muy parecido al repositorio. Vamos a importar las entities y vamos a decir, oye, vamos a tener un método que va a ser el get, que te va a devolver pues la lista, y otro que va a ser el save, que va a recibir los dos, ambos el local ID, y que vas a pasar por parámetro pues otra lista, ¿no? El usuario va a actualizar la lista y la vamos a setear en la base de datos. Y vamos a tener la implementación por defecto, ¿ok? Que va a extender pues delivery address use case. Esta clase está vacía, no tiene nada, tenemos que inyectarle una dependencia. Vamos a inyectársela, que va a ser el repositorio que creamos en el vídeo anterior. Vamos a importarlo a nuestro archivo. ¿Qué vamos a hacer en el get? En get es muy sencillo. Vamos a retornar lo que está dentro del repositorio, que es delivery address, le pasamos el local ID. Si todo sale bien, pues vamos a transformar el decodable que nos está viniendo de servicio, lo vamos a transformar a una entity. Vamos a utilizar el método from_map para ello, ¿no? Entonces vamos a importar el failure y vamos a importar también los mensajes. Si pues la cosa fue mal, pues entonces vamos a devolver un mensaje que diga, oye, hubo un error inesperado, algo sucedió, algo así le vamos a devolver al usuario. En cambio, en el save, pues vamos a retornar lo que esté dentro del save, delivery address, le vamos a pasar igualmente el local ID, le vamos a pasar lo que venga por los parámetros y vamos a llamar al método get delivery address body parameters, que básicamente transforma la entity a una request. En este caso le llamo body parameters por una request. Y entonces cuando todo eso suceda, vamos a tener una response y simplemente vamos a retornar, porque bueno, podríamos no retornar nada, pero bueno, vamos a retornar la misma entity que nos devuelve el put, ¿no?
vamos a devolver pues lo que nos devuelva el repositorio transformado en la misma entity, ¿no? Utilizando el from map. Y si hubo un error, pues entonces pues lo mismo, vamos a devolver un future.error y vamos a mandar un error inesperado, o sea, porque al final vamos a gestionar el error en la UI y vamos a decir, oye, mira, hubo un error inesperado, pues inténtalo más adelante. Y ya está. Este vendría siendo pues el use case, que viene siendo el caso de uso de la aplicación. Es, oye, nuestra aplicación tiene como caso de uso pues añadir y recibir direcciones de envío. Y ya lo tienes encapsulado en lo que es la lógica de negocio de la aplicación. Ahora, este use case es el que vamos a utilizar en la UI, el que vamos a utilizar en capa de presentación. En la capa de presentación no conoce nada de la capa de data. Es la dependencia casi siempre es un escalón hacia arriba. Domain depende de data, presentación depende de domain, pero nunca dos pasos hacia arriba. Presentación nunca va a saber nada de data, ¿okay? O así debería de ser. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Vamos a gestionar ese use case en capa de presentación. En este caso va a ser en el User State Provider, que es el que tiene pues todo lo que tenga que ver con el usuario. Así que sin más, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de este curso de Delivery App en Flutter. En el video de hoy vamos a seguir con lo que venimos haciendo el video anterior, que es básicamente llevarnos toda la lógica que hemos creado tanto en data, en capa de data como en capa de domain, llevarnos a esa capa de presentación. ¿Y quién va a recibir pues toda esa lógica y toda esa feature que hemos creado? Pues en este caso lo va a recibir nuestro User State Provider, que eso lo tenemos dentro de State Providers, User State Provider. Vamos a bajar. Tenemos pues separado por extensiones todo lo que tenga que ver con favoritos, con payment methods, como ves. Tenemos bien organizado. Y entonces vamos a añadir una nueva extensión que se va a llamar Delivery Address. Voy a poner un comentario un poco para que quede bien definido. Y vamos a añadir los métodos que tengan que ver con Delivery Address aquí. Lo primero es que vamos a añadir un método que se llame GetDeliveryAddressList. Vamos a importar la entity que creamos en el video anterior. ¿Y de quién va a tirar esto? Pues esto va a tirar del use case. Por eso tenemos que inyectar el use case aquí en las dependencias. Vamos a crear otra propiedad final. Vamos a importar el use case. Y vamos a inyectarlo en el constructor. Y aquí en el InitializeList vamos a decir, oye, me vas a asignar mi delivery address que está en privado, me le vas a asignar lo que venga por parámetro. Y en el caso de que este sea nulo, pues asígname la implementación por defecto. Entonces, vamos allá. Aquí tenemos el GetDeliveryAddressList. Esto básicamente va a devolver pues lo que te devuelva el método GetDeliveryAddressList que tenemos en el use case, en el que creamos el video anterior, esta que tenemos aquí. Entonces, le pasamos el local ID y ya ese nos va a devolver una lista de delivery address, o sea que bastante sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando vamos a añadir? Cuando vamos a añadir, vamos a llamar al método addDeliveryAddressEntity y lo primero que vamos a hacer es pues recibir todas las delivery address que tenga el usuario en la base de datos, ¿no? Hacemos un get de todas las delivery address, la vamos a almacenar en una variable y vamos a añadir la delivery address entity que nos viene por aquí por parámetros. Entonces eso lo hacemos con el método add. ¿Okay? Vamos a acceder a campo delivery address list y le vamos a añadir esa que tenemos por parámetro. Antes de hacer una llamada a la base de datos o lo que sea, vamos a verificar si la delivery address es igual a null. Vamos a hacer esa verificación, ese null check. Y en el caso de que sea nulo, vamos a devolver un error controlado. Vamos a decir, oye, hubo un error, lo siento, no se puede hacer. Un poco para cubrirnos las espaldas, ¿no? En el caso de que no sea nulo, pues retornamos lo que esté dentro del método SafeDeliveryAddress, que es un método que vamos a crear ahora privado. Ese método simplemente lo que va a hacer, es privado, es actualizar utilizando el método save de nuestro use case, actualizar en la base de datos el array
de libry address, básicamente, que son los parámetros. Y vamos a pasarle pues el local ID, que es el user data.localid, y si no existe, pues le pasamos un string vacío. ¿Okay? Aquí podríamos también hacer una verificación un poco si no encontramos ese local ID, etcétera, etcétera, pero bueno, ese en teoría en todos los casos siempre lo vamos a tener, pero bueno, te lo dejo a tu discreción si quieres seguir haciendo algún tipo de verificación antes de utilizar ese local ID y no enviar un string vacío, lo que quiero decir, porque si envías un string vacío igual te va a petar el servicio y así te ahorras también una llamada de servicio que en Firebase cuesta. Eso es otro tema que más adelante en futuras secciones ya vas a ver que vamos a tocar un poco para cuidarnos las espaldas de no tener que hacer llamadas de servicios que sabemos que si enviamos un parámetro que no corresponde, pues que pueda petar. Entonces, si sabemos que ese parámetro, si no existe o está vacío o lo que sea, puede petar, puede devolver un error de servicio, pues entonces mejor lo verificamos antes, ¿ok? Y así nos ahorramos la llamada a la base de datos y eso también nos ahorra dinerito. Pero eso lo vamos a ver más adelante porque es muy interesante. Bien, ya tenemos el de añadir. Ahora vamos a añadir a crear el de editar. El de editar también es bastante sencillo. Es muy parecido a lo que hicimos con los payment methods. Lo que vamos a hacer es pues almacenar otra vez en una variable lo que venga de getDeliveryList, o sea, es las direcciones de entrega que ya estén en la base de datos en este mismo momento. Y entonces vamos a buscar el index que corresponda con la que se está enviando por parámetros, o sea, con la que queremos editar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Decimos, oye, vamos a crear una propiedad idx que va a ser un int opcional y va a ser igual a lo que esté dentro de la lista, y vamos a buscar con el método indexWhere el item que corresponda a su ID con el del delivery address que nos venga por parámetro. Esto más o menos es como un filter o así. Es programación funcional, ¿ok? En mi curso de Flutter, que ahora lo tengo un poco pausado porque estoy más enfocado en este para acabar este y así poderme dedicar bien al curso de Flutter, vamos a tener una sección donde vamos a trabajar con programación funcional desde cero y vas a ver cómo hay un montón de métodos que te ayudan a vivir mejor con Dart. Entonces, una vez que ya tenemos ese index, pues lo primero que vamos a hacer es hacer como una pequeña revisión. Una pequeña revisión donde decimos, oye, si el index es nulo, si el index es -1, si también la lista es igual a nulo. Entonces estamos revisando de que no tengamos un index que no sea válido, porque eso nos puede crashar. Ya no es que te haga un error de servicio controlado o así, sino que te puede crashar directamente la aplicación. Entonces, si una de estas cosas se cumplen, entonces vamos a entrar en el else y vamos a mandar un error y vamos a decir, oye, mira, aquí hay algo que no está cuajando. Entonces, si el index es, por ejemplo, -1 o algo así, pues no vamos a poder hacerlo. O si el index es nulo, en fin. Ahora, si todo esto sale bien, que la mayoría de las veces va a salir bien, pues entonces lo que vamos a hacer es ir a la posición que corresponda de ese index en nuestro array, ¿ok? En nuestra lista en este caso, y le vamos a asignar la lista que venga por parámetro, ¿ok? Y entonces ya llamamos al método save, que es este que tenemos aquí, que es el que vamos a utilizar en la mayoría de los sitios, y le pasamos la nueva lista ya actualizada. Y eso sería todo, ¿no? Para editar. Entonces, para eliminar es bastante parecida. Pues lo primero que vamos a hacer es capturar la lista. Todo lo que tengamos en la base de datos lo vamos a llamar con el getDeliveryAddressList. Lo mismo, vamos a capturar el index, lo mismo que hicimos en el método de arriba. Y vamos a otra vez hacer un if. Vamos a revisar, oye, vamos a revisar lo mismo, oye, si el index es -1, si el index es nulo, si el delivery address list al final termina siendo nulo, pues oye, vamos a devolver un error, vamos a decir esto no puede tirar hacia adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cambio, si todo sale bien, pues entonces sí que vamos a entrar aquí. Y lo que vamos a hacer es que en vez de utilizar, en vez de asignar lo que venga por parámetro a la posición idx, simplemente es que vamos a remover de la lista lo que esté en la posición idx, que ese es el de delete. Y lo mismo, vamos a hacer el save en la base de datos de esa nueva lista. Y ya está.
ya tenemos los métodos para añadir, para editar y para eliminar. ¿Ok? Entonces lo otro que vamos a hacer es poner esos métodos aquí en la extensión esta que tenemos del build context, justo como estamos haciendo aquí con los payment methods, con el user data, un poco para que nos sea más fácil trabajar con este user state provider. Lo voy a pegar, lo voy a copiar y pegar para que sea más rápido. Básicamente lo que vamos a acceder a los métodos que hemos creado, ¿no? Get delivery address list, pues te va a devolver lo que esté dentro del user state provider, get delivery address list, ¿no? Y entonces el add, el edit y el delete le pasas pues la entity y eso va a llamar lo que esté. Vamos a capturar este user state provider dentro del context, le vamos a poner listen and false porque no vamos a estar escuchando ningún cambio, simplemente son métodos que vamos a utilizar y ya está. Y vamos a llamar los diferentes métodos add, delete, edit, mejor dicho, y delete. Y le pasamos los parámetros. Y ya estaría. No sé por qué el Visual Studio Code me lo formatea de esta manera. Creo que lo voy a quitar este formateador porque no me gusta como está así. Sinceramente, prefiero que ni que me lo formatee. Entonces, ya está. Ya tenemos el User State Provider listo para utilizarlo pues en las pantallas, ¿no? Y ahora lo que toca es empezar a maquetar las pantallas que vimos al inicio de la sesión, ¿no? El formulario para poder añadir la dirección, etcétera, etcétera. Así que sin más, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a un nuevo video de este curso de Delivery App en Flutter. En el video de hoy vamos a empezar a conectar todo lo que hemos hecho de Domain y Data con la interfaz. Bueno, y también lo que hicimos en el User State Provider. Pues eso lo hacemos aquí en mi perfil. Ya tengo una aplicación corriendo, se me olvidó decirte. Lo tenemos aquí en mi perfil. Si vamos a My Information, pues el objetivo es que si clicamos, hacemos tap en Change Delivery Address, pues entonces naveguemos hacia la pantalla que tenemos que crear, ¿no? Bien. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo primero es que vamos a abrir el coordinator y tenemos que crear un método para navegar a esa pantalla. Obviamente esa pantalla todavía no existe, así que vamos a crearla para poder navegar hacia ella. Lo estamos aglomerando todo en el profile, ¿no? Como todo eso pertenece al profile, pues entonces estamos aglomerando todas esas pantallas dentro del profile. Esa pantalla se va a llamar, vamos a añadir un nuevo folder, Change Delivery Address Page, y vamos a añadir un nuevo file que se va a llamar Change Delivery Address Page.dart. Vamos a hacer un import m y vamos a crear un stateless, un stateful, y le vamos a llamar del mismo nombre, Change Delivery Address Page. Perfecto. Esta pantalla no va a recibir nada por parámetro, entonces ya en el coordinator ya podemos crear un método que se llame Choose Change Delivery Address Page, que va a utilizar el método privado pushPage, y le vamos a pasar pues el widget que acabamos de crear, la pantalla que acabamos de crear. Vamos a importarla y le vamos a quitar aquí el const. Perfecto. Vamos a salvarlo todo. Muy bien, entonces, ¿dónde llamamos este método del coordinator? Pues eso lo hacemos también dentro del profile. En el profile del page tenemos unos componentes y tenemos el field profile view. Pues en el field profile view, si bajamos, tenemos el change delivery address. Pues básicamente habría que añadirle el método onTap a este liststyle. OnTap. Abrimos. Cerramos llave. Aquí podríamos hacer una función de flecha, ahora que lo pienso, pero bueno. Llegamos al coordinator.show change delivery address page. Y bueno, delivery address punto y coma. Vamos a salvar. Y si ahora tenemos la interfaz y vamos al change delivery address, pues navegamos en la pantalla que ahora está vacía, tiene una pantalla negra. Muy bien, ya estamos dentro de la pantalla. ¿Qué es lo que va a tener esta pantalla? Lo primero que vamos a añadirle es un floating button action, un FAB básicamente, que es lo que vamos a poner justo debajo para añadir el botón de añadir una nueva dirección de entrega. Lo primero que vamos a hacer es crear un scaffold. Le vamos a decir que el floating action button va a estar en el centro y va a estar sticky, y vamos a usar pues el componente que hemos creado en la sesión anterior también creo que fue para los payment methods, que se llama fab rounded rectangle view, que es básicamente un rounded rectangle así, un botoncito que
le podemos añadir un texto, un background color, un shape y tenemos un onPreset. Entonces, esto por el momento lo voy a comentar porque lo vamos a utilizar luego y vamos a importar los colores. Perfecto. Entonces, tenemos el scaffold, ya tenemos el floating atom button. Vamos a ver cómo se ve. Pues ahora se ve. Como ves, el hidden está en false. Perfecto. Luego tenemos que añadir un app bar. Vamos a poner una coma. Vamos a añadir el app bar. Pues el app bar va a tener un title, un background color, un elevation y va a tener un leading, que básicamente es el back button view, que también lo hemos utilizado en vídeos anteriores y en sesiones anteriores, que es el botón del back. En el caso de aquí, como ves, en este caso es negro. Creo que le podemos pasar el color exactamente. En este caso se lo pasamos negro. Muy bien. Entonces ya tenemos el app bar y tenemos el footer. Ahora vamos con el contenido. Y eso contenido va a estar dentro del body. Coma. El body. Y claro, aquí el body, como tenemos que cargar la pantalla a través de un Future, o sea, tenemos que utilizar el get delivery address list, ¿no? Que te devuelve un Future. Pues entonces tenemos que esperar a que eso nos llegue para poder pintar la pantalla. Para eso vamos a utilizar el Future Builder y vamos a decir que el Future va a estar dentro del context y vamos a utilizar la extensión aquella que utilizamos en el user default, en el user state provider. Le pasamos el context y llamamos al método get delivery address list. Esto nos va a devolver una lista de delivery address. El initial data no lo vamos a poner. Y aquí el sin snapshot vamos a decir que va a fluir pues lo que te devuelve el método, básicamente, una entity opcional. Nos importa la entity. ¿Ok? Y entonces, aquí dentro de este builder, tenemos que retornar un widget. Siempre, ¿no? Siempre tenemos que retornar un widget. Entonces, tenemos que hacer una lógica. Tenemos que decir, oye, vamos a hacer un switch del snapshot.connectionState y dependiendo del estado en que esté el future, mejor dicho, future builder, pues vamos a hacer una cosa u otra. Yo ahora mismo lo que me interesa es el waiting y el otro que me interesa es el done. O sea que el active lo puedo quitar y el none lo puedo quitar y vamos a poner aquí un default. Vamos a empezar a extender a través de un miser con el base view. Aquí el base view tenemos que importarlo. Perfecto. Y con el base view ya podemos decir que, oye, mira, me vas a retornar el loading view en el caso de que algo salga mal, pues que se quede en loading. Que bueno, eso no debería pasar. Mientras esté waiting, aquí sí que si queremos que retornemos el loading view, porque mientras está en waiting, quiere decir que está cargando. Y entonces, si es done, pues entonces vamos a hacer varias revisiones. Vamos a revisar si el snapshot tiene data, ok, que esto es un booleano, dice, oye, tiene data, y si la data que te trae el booleano, o sea, el snapshot, mejor dicho, es diferente de null, porque como es una entity opcional, puede ser nulo. Entonces tenemos que revisar que no sea nulo. Si es nulo o no tiene data, pues entonces vamos a devolver una error view. Oye, hubo un error, pues aquí pasó algo que no debería haber pasado. En cambio, si tiene data, que puede ser un array vacío no es un null, ¿ok? Entonces, pues lo que hacemos es que mostramos la change delivery address content view, que tenemos que crearla. Eso va a estar dentro de los componentes, new file. Creamos un nuevo archivo que se llama change delivery address content view. Hacemos un import m. Esto va a ser un stateless, ¿ok? Que va a recibir, pues, estos dos parámetros, que es la entity opcional, que es lo que viene en el snapshot, y el base view state delete, que lo hemos venido utilizando un poco como nuestro amigo que nos ayuda con el tema de la reactividad en diferentes sitios, ¿no? Es un delegado un poco que es algo que me he inventado, entre comillas, para podernos ayudar de una manera más sencilla, al menos para mí,
Aunque podemos utilizar Flutter, te da otras cosas como son los inheritable widget, el mismo provider también lo podríamos haber utilizado, en fin. Pero bueno, no he querido mezclar cosas ni complicar cosas. Entonces, le vamos a pasar esos dos, el delegado y lo que te viene en el snapshot. Entonces, para pasarle el delegado, aquí primero tenemos que importarlo, que ya lo tenemos creado. Y aquí se va a quejar porque te dice, oye, no te puedo pasar this porque this no se conforma a ese delegado. Pues tenemos que decir que nuestra clase, esta, pues también a través de un mixin se conforme a este delegado. Y entonces vamos a hacer el override del método. Y aquí simplemente vamos a llamar al setState. Cada vez que se llame ese delegado, pues vamos a refrescar esta pantalla. Bien, entonces, en el Content View, ¿qué es lo que vamos a crear? Pues vamos a entonces hacer un custom. Vamos a utilizar un custom scroll view que va a tener unos slivers. Este va a tener unos sliver list, que va a recibir un delegate, que va a ser un sliver child list delegate. Aquí le vamos a pasar un array de widgets. El primero que le vamos a pasar es un sizeSetBox para despegarlo un poco de arriba. Y vamos a decir, oye, vamos a revisar si el delivery address entity has delivery address. Si esto es igual a true, pues vamos a crear un container que lo vamos a trabajar ahora. Y si no, me vas a crear un container vacío. Punto y coma. ¿Qué pasa? Que como esto te devuelve un opcional, pues vamos a desempaquetarlo. Vamos a decir que por defecto, si viene nulo, pues que sea false. Y aquí esto le tenemos que poner el null navigation. Ahora, aquí el punto y coma no va. Ahora, si no es igual a true, o sea, si no es igual a false, o sea, que es igual a true, que tiene delivery address, pues, ¿qué es lo que vamos a pintar en este container? Pues le vamos a poner un decoration con el método aquel getBox decoration with shadows. Vamos a hacer el getScreenWidth. Vamos a pasarle un margin left y right que puede ser horizontal, de hecho, ahora que lo miro aquí. Podemos pasarle un symmetric punto que le vamos a pasar el horizontal, que va a ser 16, y un padding por todos los lados de 24. Y entonces el hijo va a ser un child que va a tener un column. Ese column va a tener unos childrens. Le vamos a poner un cross al 6 alignment, a ese padding, a que diga ese column, aquí arriba, mejor dicho. Le vamos a poner otro sizeSetBox. Y aquí vamos a utilizar una vista que vamos a crear ahora. ¿Okay? Aquí vamos a crear una vista. Y aquí vamos a utilizar una vista en singular que se va a llamar Delivery Address List View. Yo con los nombres soy fatal. Que va a tener que le vas a pasar un delegado. Le vas a pasar, pues, una lista, también una entity. Y le vas a pasar también el ViewStateDelegate, ¿no? Que le vas a avisar, básicamente, cuando el usuario tenga que refrescar la pantalla anterior, ¿no? Esta del address page. Muy bien. Entonces, vamos a crear este componente. Aquí en componentes, new file, deliveryAddressListViews.dar. Vamos a hacer un import m. Esto va a ser un stateless. Se va a llamar deliveryAddressListView. Perfecto. Le vamos a pasar por parámetros, pues los que te comenté previamente. Vamos a importarlos, el base view, la entity. Y claro, este delegado aún no existe. Tenemos que crearlo porque ese delegado es de la misma view en singular, que básicamente le va a avisar cuando la card fue clicada y le va a recibir un context. Y también le vas a pasar la entity en singular, o sea, la entity que tú quieres, pues, o editar o eliminar en este caso. ¿Por qué? Ahora te lo voy a explicar. Lo primero que vamos a hacer es conformarnos a través de un mixing con el text form field delegate. ¿Ok?
Vamos a hacer el override. Esto lo voy a borrar aquí. Y aquí vamos a retornar un column que va a tener unos childrens, y estos childrens se van a crear dinámicamente, ¿ok? Dependiendo de la lista que te devuelva, o sea, de la lista que tú le pasas por parámetros, pues se va a crear una lista de widgets a partir de ella. Y para eso nos vamos a crear un método que se llame getDeliveryAddressWidgetList, o sea, le puse un nombre súper random, y es el que vamos a utilizar aquí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este método para devolver una lista de widgets? Lo primero que vamos a hacer es, pues, revisar si lo que viene por parámetros es igual a null. Si es igual a null, pues entonces retornamos una lista vacía y ahí se acabó todo. ¿Por qué? Porque hay que revisar siempre los nulls. Luego, una vez que sabemos que tenemos listas, pues decimos, oye, mira, vamos a buscar el deliveryAddressListEntity, punto. Vamos a acceder a la lista, al array, y vamos a mapearlo. El map es otro método que tienen las listas para trabajar con programación funcional. Básicamente lo que hace es transformar una lista que tenga algo a otra lista de otra cosa. En este caso, la lista que tenemos tiene objetos de deliveryAddressListEntity y nosotros la vamos a transformar a una lista de widgets, ¿no? Entonces, dentro del map vamos a decir que vamos a devolver un GestureDetector porque vamos a capturar el tab. Va a tener un onTap. Cuando se llame ese onTap, le vamos a pasar, vamos a llamar al delegado carTappet, le vamos a pasar lo que esté aquí, en el deliveryAddressEntity. Básicamente es la posición del array que se clicó y le vamos a pasar el modelo que esté en esa posición. Perfecto. Y vamos a pasarle un child que va a ser un custom text form field, que es el text field que hemos utilizado ya en otros sitios. Entonces, aquí el delegado va a ser igual a this. El hintext pues va a ser un string vacío. El text form field type pues le vamos a poner que va a ser de tipo, le podemos poner que sea de tipo email, pero le podemos poner también que sea default, como tú quieras, default si quieres, o username, por ejemplo. Y también le podemos pasar todos estos campos. Y ahora te salen todos estos errores porque aquí al final del map, justo aquí, antes de la punto y coma, tenemos que pasar todo ese map a una lista. Y como es opcional, pues entonces si es nula, pues mostramos una lista vacía. ¿Ok? Entonces ya lo tendríamos. Lo único aquí tenemos que importarnos el box decoration y ya estaría. Y como ves, ahora el text field se me queja, me dice, oye, este level view no existe, ni tampoco existe el campo enable. ¿Por qué? Porque esto es como una extensión que he hecho, es como que lo he expandido el custom text form field y le he añadido pues el contenedor con el label view encima que dice el alias y tal, que entonces lo que es vitaminado, ¿no? Como componente. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Vamos a dejar el siguiente video solo para retocar este custom text form field y añadirle pues estas pequeñas cositas y ya lo podemos ver en la pantalla. Así que, oye, espero que me hayas seguido. Aquí pues tenemos que importar la clase. Aquí tenemos que pues conformarnos también a este delegado. Vamos a importarlo. Ahora vamos a añadir la lógica aquí. Y aquí se está quejando porque, pues bueno, es lo que estamos haciendo ahora. Perfecto. Pues vamos a dejarlo aquí y en el siguiente video vamos a trabajar solo en el custom text form field para añadirle esta pequeña capa. Creo que ya este text field lo voy a dejar así, o sea, no le voy a añadir más cosas y en caso de que necesite otro tipo de text field, que creo que no, porque lo estuve mirando ya en el diseño, en el sketch, y creo que ya no nos hace falta añadirle más,
Pero si el día de mañana no necesitamos, pues entonces lo que haré es crear otro a partir de este, etcétera, etcétera. Porque es que si no se va a hacer muy, muy grande. Tampoco queremos eso. Así que oye, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de este curso de Libry App en Flutter. En el video de hoy vamos a seguir con el hilo de lo que venimos haciendo en los videos anteriores. Y nos quedamos aquí en el Custom Text Form Field, que le vamos a hacer un pequeño cambio, pero quería hacerlo un video aparte para no mezclarlo con otras cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, oye, necesito que el Text Form Field ahora reciba, además de todo lo que ya recibe, pues un label que viene siendo, aquí en el diseño viene siendo pues el alias. Este viene siendo el label. Yo le puse label porque bueno, ahora es el alias, pero mañana puede ser otra cosa, ¿no? Entonces, va a recibir un label. Y también quiero saber si va a estar en Disabled o Enabled, que eso es una cosa que hasta ahora no tenía, ¿no? Entonces, eso se lo quiero añadir también. Entonces, le vamos a pasar esos dos campos que van a ser opcionales. Uno es un string, que es el del label, y el otro es el Enabled o Disabled, que es el booleano, ¿no? True o false. Se lo vamos a pasar por parámetro en el constructor, como están los demás. Justo encima del icon aquí mismo lo podemos añadir. Y entonces ya podemos decir, oye, ya lo podemos utilizar. De hecho, vamos a salvar. Y aquí en teoría, este ya debería dejar de quejarse, ¿no? Porque, oye, le estamos pasando el label view y le estamos pasando, el label value y le estamos pasando el enabled, que va a estar en false. Entonces, bien, tenemos el contenedor, que el contenedor es el contenedor este naranja, ¿okay? Este contenedorcito naranja que tenemos aquí. Y lo que queremos es que crear una columna, un column, y poner el text field debajo y el label encima, que es lo que vamos a hacer acá. Tenemos solamente el text field ahora. Esto lo vamos a envolver dentro de una columna. La columna le vamos a dar un cross axis alignment, mejor dicho, de start. ¿Okay? Y vamos a decir, oye, si el label value simplemente dentro de los childrens, si el label value es diferente de null, pues me vas a crear bueno, le puse un transform, un translate, un poco para ajustarlo, un poquito, un margen hacia la izquierda de 10 y hacia arriba de 10. Lo puedes poner de 8 o de 16, un poco para mantener una línea. Y simplemente le vamos a poner un texto con un text style del orange, como está en el diseño, ¿no? Va a ser color naranja, de un tamaño de 14 y un font weight de 600. Y además al text form field le vamos a añadir el campo enable, que eso es un campo que tiene el text form field, y le vamos a pasar lo que venga por parámetro de enable. Y en cambio de que si es así, en caso de que sea nulo, pues le vamos a decir que sí, que queremos que esté enabled. Si no, le vamos a pasar lo que venga por el booleano, que puede ser true o false. ¿Ok? Y ya está. Con este cambio ya tendríamos el text field listo para utilizar. Y aquí se está quejando porque tenemos que asignarle los nuevos cambios. Perdón, los nuevos campos. Justo aquí abajo, delante del initial value. Aquí, coma, le pasamos, le decimos, oye, lo que venga por parámetro en el label view se lo asignamos a la propiedad privada, y lo que venga por parámetro en el campo enable se lo asignamos a la propiedad privada. Y ya está. Y ya tendríamos pues la vista entera, que en este caso se vería así. Como ves, está vacía, no se ve nada. En este caso no se ve nada. Y ya estaría. Ahora lo que tendríamos que hacer es crear el formulario, ¿no? El formulario para que el usuario, cuando clique en Add New Address, que eso es lo que vamos a crear aquí, pues el usuario pueda mostrar el formulario, que es la de añadir o editar una delivery address, y ya pueda pues crearla desde cero si no existe, o editarla si existe, ¿no? Que eso es lo que vamos a hacer en el video siguiente. Así que sin más, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de este curso de Delivery App en Flutter. El video de hoy vamos a hacer ya casi la última parte, que es
crear la pantalla del formulario, la pantalla donde el usuario va a poder pues añadir o editar una delivery address y también eliminar. Entonces, vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es navegar hacia esa pantalla y tenemos pues el método aquí comentado en el onPreset, que es el que nos va a llevar hasta ello, que básicamente es cuando se clica aquí en Add New Address, en el Floating Action Button. Entonces, para ello vamos al Coordinator y vamos a añadir un nuevo método que se llame showAddEdit delivery address, ¿vale? Vamos a importar la entity y tenemos que crear esta nueva pantalla. Esta nueva pantalla la vamos a crear aquí dentro del profile, donde tenemos el addEdit PayPal account, addEdit cat page. Pues aquí vamos a crear un nuevo folder que se va a llamar addEdit delivery address page, un nuevo file que se va a llamar igual con el .dat al final. Vamos a hacer un import m y esto va a ser un stateful. Muy bien. ¿Qué va a recibir esto por parámetro? Pues vamos a recibir tres cosas. Vamos a recibir la entity en singular, porque recuerda que si vamos a editar una delivery address es una sola, pero claro, es opcional, porque puede ser que vayas a editar o puede ser que vayas a crear una nueva. Si vas a crear una nueva, pues entonces no la pasas en nulo. Y vamos a recibir también un delegado, que es el viewStateDelegate, que es el que le va a avisar a la padre: oye, o se editó o se eliminó algo, refréscate porque ahí pasó algo, tienes que volver a hacer el fetch a servicio. Aquí tenemos que importar la nueva pantalla que acabamos de crear. Muy bien, vamos entonces a crear la pantalla. ¿Qué es lo que va a tener esta pantalla? Pues vamos a crear unas propiedades que van a estar en privadas, la mayoría de ellas, que son todas estas. Es el action text. Vamos a importar el box decoration, que básicamente son los... ¿Por qué? Porque esto va a tener validación. Vamos a hacer una pequeña validación en el text field. Entonces tenemos que poner un decoration u otro dependiendo de la validación del text field. Como hicimos también en el payment methods, no estamos haciendo nada nuevo. Lo que pasa que como aquí es un formulario más largo, tenemos 5, pues entonces tenemos 5 decorations y el action test. Muy bien. Entonces, si vamos a crear una nueva dirección, aquí lo primero que tenemos que hacer es llamar un método que nos prepare la pantalla, dependiendo si vas a crear una nueva view o si vas a editarla. Y ese método se va a llamar prepareView, que lo vamos a llamar justo delante del build context. Ese prepareView lo voy a crear aquí abajo. Si quieres vamos a hacer una extensión, mejor dicho. Una extensión. Se va a llamar Private Methods on nuestra clase. Y le vamos a poner aquí, pues, el método prepareView. Este prepareView lo que va a hacer es asignar el viewStateDelegate. Para eso tenemos que conformarnos al baseView. Perfecto. Luego va a tener también un método que es isEditing, que es para revisar si está editando o no. Vamos a crear ese método. Va a retornar un booleano, que básicamente es lo que tengamos aquí en este parámetro que le vamos a pasar. Oye, ¿estás editando? Sí. Ah, ¿no estás editando? Pues ya está. Entonces, si no está editando y la delivery address no es nula, quiere decir que si la entity es igual a nula, quiere decir que estás creando una nueva. Entonces, si estás creando una nueva, yo quiero que esa entity le asignes una vacía con el método que ya vimos cuando creamos el modelo, que te devuelve una delivery address vacía. Teniéndola ya vacía, podemos empezar a trabajar en ella, ¿no? Podemos empezar a añadirle o editarle sus campos. Y ya no es nula, porque si fuese nula, entonces nos podría dar errores con el text field y tal. Bien, entonces, eso es lo que hace este prepareView. Oye, si no está editando y además esta entity está en nula, pues entonces, oye, esto es que va a crear una nueva y le asignamos una vacía, ¿vale? Una nueva dirección. Entonces, aquí, luego en el container, esto ya no es un container, va a ser un scaffold. Y vamos a crear, le vamos a poner un floating action button para
eliminar la delivery address y básicamente es el mismo floating action button que hemos ido utilizando, que cuando se llama el onPreset vamos a llamar al de eliminar. Ahora vamos a crear ese método que es el show alert delete delivery address. Lo vamos a crear aquí abajo. Este va a recibir el context y esto es idéntico al que hicimos en el video de las swimming methods. Básicamente ahora vamos a añadir la lógica. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a seguir creando el scaffold y luego añadimos las demás lógicas. El scaffold además va a tener un appbar que vamos a utilizar, pues el método que nos crea un appbar. Le vamos a decir, oye, si está editando, ponme el texto edit delivery address, y si no, pues añádame una nueva delivery address. Y también tenemos un método que se llama edit delivery address. En este caso se llama edit o añadir delivery address, mejor dicho. Y lo vamos a poner aquí. Y ahora le vamos a añadir su funcionalidad. Bien, ya luego del appbar, pues vamos a tener un body. Y ese body va a ser un scroll view, que va a tener unos slivers, que va a tener un sliver list, que va a tener un sliver child list delegate, y este va a tener un array de widgets que son los que le vamos a ir pasando. El primer widget va a ser un sizeSetBox. Luego le vamos a pasar un container. El container va a tener, pues es el típico container que hemos ido utilizando, que tiene los shadows, las sombras, y vamos a utilizar el método getScreenWidth para obtener todo el ancho de la pantalla, ¿vale? Aquí lo mismo, podríamos haber utilizado el symmetric, no sé por qué utilicé el only, a lo mejor era porque tenía otros márgenes que se los quité. Aquí podemos decir que esto va a ser simétrico, horizontal, y decimos que 16. Y entonces aquí vamos a poner un child, que va a ser un column. Y ese column va a tener unos childrens. Y aquí es donde vamos a empezar a poner, pues, cada uno de los text fields, ¿no? Vamos al column a ponerle un axis alignment, start. Y vamos a empezar a añadirle text field. Bueno, aquí no lo puedo ver, solamente si clico aquí, ahora sí. ¿Vale? Add new address, pues este es el que tenemos aquí. Vamos a añadir, pues, un text. En este caso, aquí en lugar de ascend color es primary color, si mal no recuerdo. Y vamos a importar los colores también. Y quitamos el cons delante. ¿Vale? Y ya tenemos el label, el texto, ¿no? Decíamos que dice calle y número. Muy bien. Entonces ahora vamos a poner el text field. Ya hemos utilizado este text field, estamos cansadísimos de utilizarlo. Vamos a importarlo. ¿Vale? Y aquí sí que tenemos que hacerle otro añadido más. Lo primero es que tenemos que ponerle el this. O sea, tenemos que añadir el delegado, mejor dicho. Eso tenemos que hacer que nuestra clase también extienda a través de un mixin del text for field delegate. Vamos a añadir el override y ahora vamos a añadir la lógica aquí. ¿Qué pasa? Que también tenemos que, eso se me pasó en el video anterior, que añadir también los tipos de text field que vamos a utilizar ahora, que son los de delivery address. Te comenté en otros videos que no me gustó la manera en que monté este componente porque tengo que estar estirando este num cada vez que le añado más tipos. Y eso no me gusta nada. Pero bueno, ya lo hice así, fue un fallo mío, pudo haber sido mejor, etcétera, etcétera. Pero te prometo que luego, jugando con esto, vamos a intentar que hacerlo de una mejor manera. Luego le vamos a dar una vuelta, jugando a nivel de pair programming para aprender. Porque al final estamos aquí para aprender, tanto ustedes como yo, ¿no? Entonces vamos a decir que nuestro text field también puede ser de tipo calle, de tipo piso, de tipo ciudad o de código postal, o puede ser notas o alias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, volvemos acá. Como dice el chombo. ¿Dónde estamos? Aquí. Muy bien.
Entonces, ya tenemos el de tipo calle. Vamos a añadir un size box para separarlos un poco. Aquí es primary color. Vamos a quitar el cons. Perfecto. Vamos a añadir el text field. Si te fijas, le estoy poniendo unos index, como por ejemplo, oye, la calle puede ser Quinta Avenida, 156, ¿no? Por ejemplo. El piso puede ser el 6A, por ejemplo, ¿no? Un poco de eso también ayuda al usuario, ¿no? Y queda bien. Entonces vamos a poner la ciudad. Aquí ponemos el primary color, que yo tengo puesto Accent Color. No sé por qué no lo puse los dos igual. Vale. Y ahora vamos a poner el otro text field. Por ejemplo, la ciudad puede ser Madrid, por ejemplo. Aquí lo mismo, primary color. Quito el const. Código postal. Vamos a poner el text field del código postal. Ahora vienen las notas. Ponemos primary color. Le ponemos el text field para las notas. Vamos a ver cómo se ve. Muy bien. Y por último, tenemos el alias, que es como el usuario le va a poner como un alias a esa dirección de entrega. Repito, puede ser casa, trabajo, casa de mis padres, yo qué sé. Eso son como quiera elegir el usuario. Perfecto. Y ya tenemos todo el formulario. Como puedes ver, pues haces scroll. Si tienes que escribir, pues puedes escribir. Aquí el simulador no me ayuda mucho. Perfecto. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Vamos al lío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que añadirle funcionalidad a todo esto, ¿no? Tenemos que hacer que cuando el usuario escriba, pues eso va a llamar aquí al onChange. Y en el onChange, pues tenemos que hacer el switch del text from field type. Y dependiendo del type que sea, si es alias, si es street o lo que sea, pues hacer algo. Entonces, todo eso lo vamos a poner dentro de un setState, porque cada vez que el usuario escriba, va a refrescar la pantalla, ¿no? El estado del text field. Y voy a copiar y pegar el switch. Así vamos más rápido. Ok, decimos si es igual a state, pues le vamos a asignar lo que tenemos en la entity del widget. En el campo state le vamos a asignar el nuevo valor. Lo mismo con el floor, lo mismo con el city, lo mismo con el código postal, con las notas y con el alias. Y si no es ninguno de estos, que eso nunca va a pasar en este caso, pues hacemos un break. Perfecto. Una vez que hicimos esto, tenemos que llamar a un método que se llame validateForm, que eso lo vamos a poner justo debajo del switch. Como lo ves aquí, justo debajo del switch lo vamos a poner. ¿Qué es lo que va a tener ese método validateForm? Pues aquí simplemente vamos a revisar si es una dirección válida, ¿no? Y ya aquí tenemos, y otra cosa que tenemos que hacer aquí es, en este punto, recuerda que no tenemos la geolocalización. Te comenté que eso es algo que añadiremos más adelante. Ahora, para hacer pruebas, le voy a añadir una geolocalización random. Tú puedes añadir una geolocalización que puede ser, por ejemplo, la dirección de tu casa. Ya te lo enseñé en videos, en la sesión que hicimos la geolocalización, te lo enseñé cómo buscarlo, la latitud y la longitud en Google Maps, ¿no? Y es sencillo. Y puedes hacer pruebas, ¿no? Porque luego, obviamente, vas a jugar con la distancia que hay entre el negocio y tu casa, ¿no? Ya como te comenté. Entonces, vamos a hacerlo así. Ahora, por lo pronto, se lo voy a asignar yo aquí, pero más adelante vamos a hacer la feature con Google Maps, como te decía. Entonces, vamos a asignarle la latitud y la longitud. Lo siguiente que vamos a hacer, oye, es, mira, vamos a revisar si esto es una delivery address válida. Y para eso tenemos un método que nos va a responder un booleano. Y vamos a encapsular ese método, esa lógica, ahí en ese método. Y es básicamente lo que tenemos en la entity, en el método isValidAddress, que es pues lo que te decía en el video anterior donde hicimos esa entity. Oye, que tenemos el campo latitud, que tenemos el campo longitud, y el campo de street no está vacío, que floor and door no está vacío. Comprobamos si uno de estos si uno de estos se cumple, si uno de estos campos están vacíos, pues entonces, como todos tienen que tener algo, pues te devuelve un false. En cambio, si todos estos no se cumplen, quiere decir que todos los campos están rellenos y te va a volver un true. Entonces quiere decir que es válido. Y es lo que vamos a hacer aquí. Oye, si no es válido,
el action text va a ser igual a un string vacío, y si no, va a ser igual a save. Y aquí creo que puedes simplificar este if else, ahora me acabo de dar cuenta, lo puedo simplificar con un ternario. ahora mismo me acabo de dar cuenta. Como ves, cuando vuelves a mirar el mismo código que escribiste hace semanas o meses, que no, semanas, creo que escribí esto hace semanas, pues te das cuenta que podías haberlo hecho mejor, ¿no? Entonces, te exhorto a que refactorices este if else con un ternario. Yo lo voy a hacer en mi código ahora, así que te exhorto a que lo hagas tú. ¿Qué más? Ya está, en este caso ya estaría, pero también tenemos que, además de validar el form, tenemos que setear los decoration de los text fields, ¿no? Tenemos que decir, oye, si por ejemplo, si el campo street está vacío, pues lo vamos a poner en rojo. Y en cambio, si ya lo escribe el usuario, pues entonces lo vamos a poner en amarillo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a hacer en un método que se llame setDefaultTextFieldDecoration, y va a ser un método largo que lo voy a copiar, y es este. Básicamente decimos, oye, si la entity is empty, pues de efecto lo voy a poner a true porque todo esto es opcional. Entonces, si es empty, pues entonces le ponemos el de error. Si no, esto también lo podría haber resumido, ahora que me doy cuenta otra vez, en un ternario. Pero bueno, esto sí que está bien, a lo mejor si pongo if else, porque así tú lo puedes entender mejor. Pero también me doy cuenta que eso lo podías resumir en un ternario. Es muy chulo cuando el if else, eso es algo que yo siempre lo he visto, que cuando estás creando las cosas, así que estás ahí en modo zen, pam, 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 creando la feature, te es más fácil visualizarlo con un if else. Luego cuando lo vuelves a leer, te das cuenta que es mucho más fácil leerlo con un ternario, ¿no? Es como que los if else te ayudan un poco más como a destrabar la situación, pero luego después lo pones bonitos con un ternario. Entonces, si volvemos acá, si esto, el street está vacío, entonces lo que hacemos es que le ponemos el error text decoration, y si no, le ponemos el de default, que es este azulito, este amarillito, mejor dicho, naranja. Ahora vas a ver que si yo refresco y entro, vas a ver que por defecto pues están, mira, ¿ves? Están en rojo. Están en rojo. ¿Por qué? Porque estos son los campos que son obligatorios. Las notas no es obligatorio, y el address alias por defecto ya tiene el address puesto casa. Entonces ya no es obligatorio. Si yo lo cierro, como ves, se pone en rojo. En este caso, si yo lo borro. Entonces, esto ya te digo, lo podemos seguir dando vueltas y mejorarlo, porque además le vamos a iterar, como te decía, con la feature de Webmaps. Perfecto. Ahora, tenemos que, pues, añadir la lógica para lo que es eliminar, que es el show alert delete delivery address, y para editar o añadir, una de las dos. Vamos primero con el de eliminar. El de eliminar es muy parecido al que creamos en la sección anterior. Vamos a importarnos el alert view. Nos importamos también el view model. Vamos a crear un alert view que diga, oye, ¿estás seguro que quieres remover este delivery address? Vamos a ponerle mejor delivery address. Oye, delete o cancel. En el caso del CTA action, pues vamos a hacer el delete. El delete es otro método que vamos a crear aquí abajo. Y el cancel lo que va a hacer es cerrar la alerta solamente. Entonces el delete, ¿qué es lo que va a hacer? Oye, mira, lo primero que vamos a hacer es hacer un null check de, oye, si esto es igual a null, la entity, pues por gusto que sigamos porque es nula, algo pasó. Entonces no vamos a gastar una bala o vamos a hacer que esto se gracie para nada. Luego vamos a refrescar la pantalla y vamos a poner el loader en true, o sea que vamos a mostrar el loading, y luego vamos a llamar al método delete delivery address, que eso lo tenemos en el state provider, que lo creamos en videos anteriores. Vamos a llamarlo, no vamos a esperar la respuesta, o sea que en el den me da igual si tú me dices que fue ok, pues ya está, me da igual tu respuesta. Si fue ok, pues ponemos el loader en false, cerramos la alerta y tenemos que hacer también un pop. El pop es básicamente navegar hacia atrás, pero recuerda que tienes que hacer dos navegaciones. Tienes que
hacer el dismiss de la alerta primero para cerrar la alerta y luego navegar hacia atrás con el pop. Y este pop va aquí. Este pop va aquí. El pop lo que hace es básicamente llamar al ViewStateDelegate y decirle, oye, que algo pasó. En este caso fue que se clicó de que se va a eliminar. Entonces, cuando el usuario regresa para aquí, hacia atrás, pues esto se va a refrescar, va a hacer el fetch a la base de datos y va a mostrarse pues la lista actualizada desde la base de datos. Entonces, si hubo un error, pues entonces lo mismo, vamos a poner el loading en false, vamos a cerrar la alerta y vamos a ir para atrás. O sea que en teoría las dos hacen lo mismo, el then y el on error. ¿Por qué lo hago así? Porque bueno, más adelante quizás me conviene revisar qué pasó con el error, si hubo un error pues que a lo mejor muestra un error controlado, lo que sea. O al revés, si sale bien y quiero a lo mejor pues mostrar alguna otra cosa, pues ya lo tengo así montado y no tengo que hacer mucho más adelante. Entonces, es para que quede más escalable. Ahora, vamos a añadir la lógica para añadir o editar una delivery address. Lo primero, vamos a mostrar el loader y aquí vamos a decir, oye, ¿estás editando? Pues si estás editando, vamos a llamar un método que se llama editDeliveryAddress. Ah, que no, que vas a añadir, pues vamos a llamar a un método que se llama añadir. El de editar lo que va a hacer es, oye, lo primero es hacer un null check. Luego, si veo que no es igual a nulo, pues llamo al editDeliveryAddress que está en el context. Lo mismo, si todo sale bien, perfecto. Me da igual lo que me devuelvas. Yo voy a hacer un setState, voy a quitar el loader y voy a hacer un pop. Como no tenemos alerta ni nada, solamente tenemos que hacer el pop. Y si sale un error, pues entonces aquí sí que voy a mostrar el show error alert con lo que me venga de servicio o el error controlado, que puede ser un poco más controlado, ¿no? Desde la base de datos. Oye, mira, te falta el campo tal. Oye, mira, esto no fue bien, pasó algo inesperado, lo que quieras responder al usuario. Y para añadir, pues un poco más de lo mismo. Con la diferencia de que cuando vas a añadir, le tenemos que asignar el ID de esa delivery address, que es básicamente con el helper que hemos creado para los payment methods, que te genera un UUID random. Cada vez que tú lo generas, pues te genera uno random. Perfecto. Se lo asignamos y hacemos el setState. Lo mismo, si sale bien, pues ponemos el loading en false y navegamos hacia atrás. Y lo mismo, y si hubo un error, pues mostramos la alerta con el error. Y ya estaría. En teoría, creo que ya no falta nada. Vamos a hacer un pequeño bojeo, a ver si algo nos puede estar faltando. A ver, este es el field provider, esta es la navegación, add edit, delivery address. Creo que no queda nada. Que lo hemos ido añadiendo todo poquito a poco. ¿Ok? Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el video siguiente, estoy todavía revisando un poquito. Vale. Ah, mira. No, eso está bien así. Aunque esto no me gusta que haga el throw este. Vamos a quitar. Vale. Vamos al Change Delivery Address Content View. Esto lo que va a hacer es que este card tappet, esto como tiene un listado de Delivery Address, se va a mostrar aquí un listado, que es el que vimos en la demo, pues simplemente tenemos que navegar al detalle de ese Delivery Address para mostrarlo, ¿no? Que es editar o añadir. En este caso va a ser para editar. Entonces para eso llamamos al coordinator. No sé si lo tenemos aquí, pues no. Tenemos que primero conformarnos al base view. Vamos a decir que, oye, nos vamos a conformar al base view. Y aquí vamos a llamar al coordinator.show add edit delivery address. Le vamos a pasar el context. Le vamos a pasar el campo is for editing. Aquí le vamos a poner a true. El ViewStateDelegate le vamos a pasar el que viene por parámetros. Y el Delivery Address Entity va a ser igual al Delivery Address Entity, que también nos viene arriba por parámetros. Este que tenemos aquí. Estos dos parámetros que tenemos acá.
Ya está. Yo creo que ahora sí. Yo creo que ahora sí lo tenemos todo completo. Vamos a, en el siguiente video, a volver a hacer la demo. Vamos a volverlo a revisar. Vamos a ver que todo fue bien. Y vamos a probarlo todo con la base de datos. Y así ya, pues oye, ya tenemos toda la feature creada. Así que sin más, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? Pues llegó el momento de probar todo lo que hemos ido haciendo en esta sección. Para ello voy a poner la base de datos justo al lado del simulador. Ok, ya tengo la app corriendo. Voy a hacer un hot restart para hacer la demo completa. Perfecto. Vamos a la base de datos. El caso que tenemos ahora es el más sencillo, es el Happy Path, que básicamente no tenemos. Esto no existe en la base de datos, es la primera vez que vamos a crear una delivery address. Ya estamos autenticados. Entonces, vamos al profile, vamos a mi información, vamos a cambiar delivery address. Como ves, se hizo el loading, porque eso quiere decir que hizo el fetch a la base de datos. La base de datos le dijo, oye, no, este usuario no tiene delivery address, o sea, no existe ni siquiera la key. Entonces, como no existe la key, en vez de yo lanzarte un error o algo, oye, que se murió alguien, no, es que no existe la key, es que nadie en la base de datos tiene un delivery address. Perfecto. Entonces, vamos a añadir uno. Vamos acá. El simulador va como va, así que yo voy a ir poniendo letras aquí super random. Voy a poner letras super random. Letras super random, porque me da pereza usar el teclado del simulador. Super random, notas, casa. Y aquí casa le voy a poner, pues, oye, le vamos a poner casa mía, por ejemplo. Casa mía. Muy bien. Y entonces, si le damos al save, en teoría, deberíamos de salvar esa delivery address, como ya ves que hizo. El loader en la UI se mostró muy rápidamente porque fue instantáneo. La verdad es que la llamada de servicio con Firebase, como ves, es súper rápido. Y recreó ya la key, donde tenemos la delivery address list. Aquí van a estar todas las delivery address. Luego viene pues el UID del usuario, que es único de ese usuario, te lo da Firebase. Y luego entonces tenemos la lista, ¿no? Que la ha envuelto en este delivery address list. ¿Para qué? Porque no sabía si guardar directamente la lista como un array, ¿sabes? Entonces dije, bueno, para no complicarnos, vamos a ponerle una key, ¿vale? En el JSON, que se llama así, delivery address list. Y entonces ya tenemos el JSON que corresponde a ese delivery address. Como ves, tenemos el alias, el city, código postal, el piso, el ID que te generó, la delivery address, la latitud y longitud, que se la estoy hardcodeando ahora hasta que hagamos la feature con Google Maps, notas y street. Ya está. Aquí lo tenemos. Ahora, en caso que lo quiera editar, pues entonces clico encima de la delivery address, voy a navegar a la pantalla de añadir o editar y vamos a editar pues el número de la calle. Vamos a decir, oye, vamos a editar y vamos a poner otro nombre de calle. Vamos a poner también, cambiar pues puedes cambiar lo que tú quieras. Una cosa interesante, fíjate que cuando sube el teclado, sube también el Floating Action Button, que eso es algo muy guay, que se agradece. Está muy chulo. Entonces le damos al save, como ves se actualiza la base de datos una vez y ya se cambió la delivery address. Entonces, si queremos, en este caso, eliminarla, vamos a añadir otra, para que veas cómo se ve el listado con dos. Pues oye, voy a escribir cualquier cosa, otra vez, vamos a poner cualquier cosa. Esto es un ejemplo, código postal, esto es otro ejemplo. Ahora cuando saltemos al checkout, sí que vamos a poner una delivery address un poquito que parezca de la vida real. Y aquí le vamos a dejar casa. Va. Done, vamos a hacer un save. Como ves, rapidísimo. Se te creó debajo. Fíjate que no están ordenadas por ningún tipo de orden, simplemente están ordenadas por... tienen el orden de que el usuario la va creando una detrás de otra, ¿no? O sea, se crea la primera, luego se crea la segunda, no tenemos un orden en específico. Que luego después trabajaremos con la feature de poner una delivery address como principal. Eso lo haremos cuando enlacemos con el checkout, ¿no? Porque es inútil que ahora nos pongamos a hacerlo porque no vamos a tener las herramientas. Entonces, eso es otra feature que tenemos en el listado, para que el usuario pueda decir, oye, mi delivery address principal es la de la casa.
¿Ok? Muy bien. Pero eso es otro tema que me salió ahora de tocar. Como ves, tenemos dos delivery address. Voy a entrar pues a la misma primera y voy a decir, oye, que te voy a hacer un delete. Como es un delete, casi siempre le tienes que preguntar al usuario, oye, ¿estás seguro que vas a borrarla? Que luego después tienes que escribirla de nuevo, que son 5 campos. Y tú le dices, y él te dice, pues oye, pues cancelo. No, no quiero. Aquí el cancelar no me va. ¿Por qué no me va a cancelar? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el cancelar? Eso está aquí. Vale, no me está mostrando el cancelar. Tenía este bug. Mira, menos mal que me di cuenta. Es básicamente cuando entramos al método. Aquí show alert dialog, este que tenemos acá. Tenemos el texto este del cancel text, ¿vale? Pero como ves, no le tengo puesto el gesto detector. No sé en qué momento no le puse el gesto detector. Así que vamos a ponerle gesto detector. ¿Vale? Vamos a añadirle el on tap. Y en el on tap le vamos a decir, oye, me vas a hacer lo que venga en el model cancel action. Ahora, si le doy a cancel, tengo que volverle a mostrar. Ahora sí, voy a volver a poner la base de datos para poderlo ver bien. Si le doy a delete, pues si le doy a cancel, aquí había puesto un breakpoint, pues quito el breakpoint. Vamos a seguir dándole al play, vale, porque estaba haciendo un poco de debug ahora rapidísimo. Vale, le doy a delete, cancel, perfecto, ahora sí. Ahora si le doy a delete y me sale la alerta y le digo, oye, que estás seguro que quieres eliminarla, y le doy al delete, pues entonces me la elimina. Y ya está, lo que haces es eliminar lo que corresponda en ese índice del array y actualizo la lista. En este caso le digo siempre array, pero es de una lista. La actualizo en la base de datos y ya está. Es sencillito, ¿no? Ya tendríamos la feature, o sea, ya tendríamos lo que son las direcciones de entrega. Ya tenemos la password, tenemos los payment methods, tenemos las direcciones de entrega del usuario, pues como mucho lo que es la información de facturación, que eso es una cosa que bueno, lo dejaré para muy último. Esto también de la privacidad de la aplicación y tal, cada aplicación es diferente, también lo dejaré muy para el final. Y yo creo que ya lo tenemos casi todo del usuario, o sea, tenemos casi todo del usuario, diría yo. Más adelante, ¿qué es lo que tenemos que seguir añadiendo? Tenemos que añadir, pues, tenemos que iterar lo que es los pagos con PayPal, por ejemplo. Tenemos que utilizar la API de PayPal. Ahora simplemente estamos poniendo un email, pero más adelante lo que tenemos que hacer es tirar de la API de PayPal para que te diga, oye, sí, este email es de PayPal o no, ¿sabes? Eso es una cosa que he dejado un poquito para luego también. Básicamente estoy dejando para el final tirar de las APIs más tochas, ¿no? Tirar de las APIs de PayPal, de Stripe, de Google Maps. Las estoy dejando para el final. También, ya te voy a dar un spoiler para que me entiendas mejor. También porque esto va a estar dentro de un paquete, porque luego vamos a empezar a crear paquetes que se van a reutilizar en las diferentes aplicaciones. De hecho, se va a utilizar en la del admin y se va a utilizar en esta de aquí, ¿vale? Entonces, como va a ser un paquete, por eso lo estoy dejando para el final, para entonces crear ese paquete reutilizable que lo vas a poder utilizar tú en cualquier aplicación, es mi objetivo, y que entonces poderlo utilizar en todas las aplicaciones. Este también de Google Maps lo vamos a utilizar en la del Rider, también la vamos a utilizar en la del admin. Entonces, claro, son componentes son paquetes que vamos a crear para todo. Entonces lo mejor es que lo dejemos para el final y así cuando tengamos la foto completa de lo que necesitamos, ¿vale? Porque no sé qué es lo que me va a pedir la app de admin y qué es lo que me va a pedir la app de Rider todavía, porque no la he creado, o sea, todavía no tengo claridad en lo que tengo que crear, ¿no? Entonces por eso no me quiero adelantar. Por lo pronto vamos a seguir trabajando con mocks y vamos a seguir jugando para poder terminar y añadir todo lo que nos falta. Y ya estaría. ¿Qué sería la siguiente sección? Creo que la siguiente sección me la estoy planteando de hacer una sección un poco como de recapitulación, ¿no? Vamos a intentar resolver algunos bugs que tengo apuntados en el Jira. Vamos a intentar hacer a lo mejor test para hacer hincapié
en los tests para que también sepas tú cómo hacer test. También me gustaría hacer un video para enseñarte a debugar o a encontrar algún bug, porque así eso te ayudará también si tienes alguna duda con el proyecto, lo que sea. Intentaré hacer un video enseñándote cómo, pues oye, manejarte y encontrar cualquier vista que yo acabo de poner un breakpoint para encontrar cosas, o sea, eso, enseñarte a debugar y que aprendas a ver dónde pueden estar los errores, ¿no? Creo que haré una sección un poco para refrescar, un poco para refrescar conocimientos. Y ya luego más adelante, entonces ya fíjate que ya tenemos los favoritos hechos, tenemos el profile, entonces ahora sí que tenemos que entrar a lo que es el detalle del negocio para entonces a partir del detalle del negocio encadenar, seguir con el checkout, ¿no? Sería el detalle del negocio y luego el checkout para que el usuario termine de hacer la orden y entonces hacer todo el flujo de checkout desde que el usuario pide el pedido hasta que el pedido le llega a su casa, ¿no? Eso va a ser súper interesante para mí como el primero, y vas a ver que va a ser súper chulo. Ya está, sin más, agradecerte porque ves estos videos. Como ves, estoy todavía medio de mudanza y quise grabar esta sección para que no se me estirara tanto. Como ves, doy lo mejor de mí para poderte hacer llegar todos estos videos. Por favor, escríbeme en las redes sociales, escríbeme por Discord, escríbeme por Patreon, por Udemy, pregúntame lo que necesites. Si tienes alguna duda mientras estás haciendo estas secciones o lo que sea, escríbeme que yo intento responderte lo antes que pueda. Intento siempre estar conectado y pues ir respondiendo. Si yo, por ejemplo, un día me voy de vacaciones o, por ejemplo, ahora que voy a tener un bebé, pues me complico lo que sea, yo siempre avisaré, oye, estoy complicado, no puedo responder, pero en cuanto retome, siempre responderé. Para mí es importante de que tú entiendas lo que estamos haciendo. Yo quiero que este proyecto tú lo puedas utilizar en tus proyectos o que puedas utilizarlo para crear tu app. Ese es mi objetivo con este curso, ¿ok? Además de yo aprender y que aprendas tú. Ya está, quería darte la típica cháchara que te doy al final de cada sección. Muchas gracias por ver estos videos y sin más, oye, nos vemos en la siguiente sesión. Chao, chao.